Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Matisi, el canal donde podrán encontrar problemas de matemática. En esta oportunidad vamos a desarrollar un problema que vino en el simulacro UNI 2020, en el primer simulacro virtual, el cual consiste en esta expresión trigonométrica: cotangente de x medio más 4 tangente de x medio igual a 2 cosecante de x. Nos pide determinar coseno de x medio, siendo las claves las que ven ahí. Muy bien, antes de pasar a desarrollar este problema, me gustaría que tú lo intentes para que poder nosotros comparar respuestas. Muy bien, vamos a pasar entonces con la solución. Para resolver este problema voy a tratar de explicar algunos conceptos por acá que van a permitir demostrar algunas identidades trigonométricas que quizás no están claramente visibles. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es decirles que en un triángulo isósceles, dos lados iguales, si yo tengo un ángulo X ahí y yo trazo una altura de esta manera, ¿está bien? Entonces este ángulo se puede calcular. El cálculo de ella está relacionado con este x y viene a ser igual a x medios. Entonces por acá voy a tratar de formar un triángulo yo isósceles. Voy a dibujar un triángulo isósceles de la siguiente manera. Voy a tratar de dibujar un B por acá, ¿sí? Un B, y para ello voy a tener que prolongar un poquito, ya que la hipotenusa siempre es mayor que los catetos. Entonces voy a prolongar un poquito, y para que esta línea sea B minúscula, este segmentito pequeño que he prolongado tiene que ser pues B menos C, para que sumado con C se cancele el C y me quede B. Ahora voy a cerrar esta figura y tengo mi triángulo isósceles y también tengo la altura, ¿no? Entonces si este ángulo yo le llamo X, este ángulo va a ser X medios. Listo, entonces tengo X en un triángulo rectángulo y tengo X medio en un triángulo rectángulo. Voy a aplicar razones trigonométricas y esto sería de la siguiente manera. Voy a tomar en este triángulo pequeño que estoy punteando la tangente de X medios. Si yo tomo la tangente de X medios, acá voy a tener una división. Sabemos que la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto es B menos C y cateto adyacente es A. Ahora voy a pasar a dividir ese A y voy a tener B sobre A menos C sobre A. Ahora quiero que identifiquemos estos términos B entre A. B viene a ser, para este triángulo ABC, viene a ser la hipotenusa. Este es hipotenusa, y el A viene a ser el cateto opuesto con respecto al X. Este es cateto opuesto. Hipotenusa entre cateto opuesto, a eso se le llama cosecante. ¿De qué ángulo? De este ángulo. Ahora quiero que analicen ahora esta expresión. C es cateto adyacente de este triángulo y A es el cateto opuesto con respecto a X. Cateto adyacente entre cateto opuesto, a eso se le llama cotangente. ¿De qué ángulo? De X. Entonces tenemos una pequeña formulita ya por acá, que la tangente de X medios va a ser igual a la cosecante de X menos la cotangente de X. Entonces esta sería nuestra primera identidad que vamos a reconocer. Y ahora vamos por la siguiente. Algo similar vamos a hacer por acá, solo que el trazo va a ser diferente. Ya no lo voy a hacer por acá, sino que voy a prolongar un cateto. Este trazo es bien conocido, hasta una distancia D, por ejemplo, tal que esa distancia sea igual a B. ¿Para qué? Para que cuando yo cierre C con D, este se convierta en un triángulo isósceles. De tal manera entonces que si yo llamo a este ángulo X, X va a ser el ángulo exterior del triángulo CDA. Sabemos que en el triángulo isósceles, los dos ángulos que se oponen ángulos a lados iguales, los ángulos son iguales estos ángulos. En geometría nosotros sabemos que si este ángulo es alfa y este es teta, este ángulo exterior es la suma. Esta propiedad es bien importante saberlo y reconocerlo a nivel básico. Entonces si X es el ángulo exterior, es la suma de ellas dos, pero como son iguales, tienen que ser la mitad, X medio y X medio. Así obtengo un triángulo rectángulo con un ángulo X y un triángulo rectángulo con un ángulo X medio. Lo que voy a hacer es tomar ahora la cotangente de X medios. Si yo tomo la cotangente de X medios, me va a dar pues todo este segmento que es B más C sobre el cateto opuesto que es A.
Listo, entonces por acá me va quedando que la cotangente de x medios, dividiendo cada término, me queda b sobre a más c sobre a. Listo, voy a hacer lo mismo que arriba. Voy a decir que es b entre a. B entre a viene a ser hipotenusa entre cateto opuesto con respecto a x. Hipotenusa entre cateto opuesto. Esto se llama cosecante ¿de qué ángulo? De x. Ahora voy a analizar qué es c sobre a. C sobre a es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. A eso se le llama cotangente de x. Entonces, acá nos va quedando la segunda propiedad, que la cotangente de la mitad de un ángulo mitad es la cosecante de x más la cotangente de x. Muy similar a la primera ecuación, como pueden ver, a la primera identidad. Lo único que cambia entonces es que la tangente por la cotangente y el signo menos por más. Encerramos. Listo. Ahora una pequeña observación, nada más. Quiero que sumen esta expresión con esta expresión. Si yo sumo, voy a tener tangente de x medios más cotangente de x medios. Y acá, pues, si yo sumo esto con esto, se me cancela cotangente porque es menos más y me queda 2 veces cosecante. Muy bien. Entonces, esta es la propiedad que voy a utilizar en el problema. Ya que acá tenemos 2 cosecante de x y esa la puedo transformar por lo siguiente. Esta expresión puede ser entonces tangente del ángulo mitad que esté acá más la cotangente del ángulo mitad. Listo. Lo que voy a hacer ahora es ver que cotangente de x medio tengo en ambos términos, por lo tanto se va a cancelar. Se nos cancela cotangente de x medios con esta cotangente. Listo. Y nos va a quedar la siguiente expresión, ya reducida. Nos va a quedar entonces 4 tangente de x medios igual a tangente de x medios. Listo. Entonces esta propiedad es la que vamos, perdón, acá es x cuartos, tangente de x cuartos. Notemos que x cuarto es la mitad de x medio. Vamos a recordar alguna propiedad de tangentes. Sabemos que la tangente del doble es igual a 2 veces la tangente de la mitad dividido entre 1 menos la tangente de x de la mitad al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa si yo a esto de acá le llamo x medios? Entonces, si este es el ángulo x medio, acá cambia a la mitad. La mitad de x medio es x cuartos y acá sería también x cuartos. Entonces nos va quedando lo siguiente por acá. Tangente de x medios. Nos va a quedar acá 2 tangente de x medios, 1 menos tangente cuadrado de x cuartos. Perdón, acá es x cuartos. Esto sería cuando el ángulo es x medios, ¿no? X cuartos, pero hemos llegado a que hay una igualdad por acá que relaciona esas dos cantidades. Tangente de x medios es igual a 4, esto de acá es 4, tangente de x cuartos. Muy bien, ahora vamos a cancelar entonces la tangente de x cuartos que está en ambos miembros y nos va quedando por acá simplemente 4. Y acá nos queda 2 y 1 menos tangente cuadrado de x cuartos. Operando esto entonces vamos a tener que la tangente cuadrada de x cuartos va a ser igual a 1 medio. Ahora vamos a tratar de poner en un triángulo rectángulo esta tangente. Sabemos que la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, entonces el 2 tangente de x cuartos sería como un cateto opuesto, entonces lo pondría acá 2 tangente de x cuarto y esto lo hace de cateto adyacente, por lo tanto esto sería como 1 menos tangente cuadrada de x cuarto. La hipotenusa lo voy a hallar aplicando Pitágoras. Vamos con Pitágoras.
Sería entonces 2 tangente de x cuarto al cuadrado más todo eso menos tangente al cuadrado de x cuartos al cuadrado. Y es lo que queremos hallar, le voy a poner h cuadrado. Listo. Entonces acá vamos a ver qué va saliendo. Por acá sale pues 4 tangente cuadrado de x cuartos más, resolviendo esto nos queda 1 menos el doble de tangente cuadrado de x cuartos más tangente cuarta de x cuartos, h cuadrado. Entonces acá nos va a quedar por un lado tangente acomodando a la cuarta de x cuartos, acá nos restando ellos dos, nos va a quedar más 2 tangente cuadrado de x cuartos y el 1 igual a h al cuadrado. Ahora tenemos que darnos cuenta que acá se forma un binomio al cuadrado, ¿no? Todo esto, muchachos, va a ser igual a la tangente de x cuartos, tangente cuadrada, más 1 al cuadrado. Y eso es igual a h cuadrado. Porque esto elevado al cuadrado sería la cuarta, el doble producto. Tenemos 2 tangentes de x cuarta y 1 al cuadrado, 1. Listo. Sacamos raíz cuadrada. Se nos cancela la raíz cuadrada entonces. Y estamos obteniendo que h vale pues tangente o 1. ¿Sí? 1 más tangente de x cuarta al cuadrado. Siempre y cuando, chicos, acá no me olvidé de cambiarle, este ángulo no es 2x, ¿no? En los formularios aparece con 2x porque lo trabajan con mitades, pero en este caso ese ángulo va a ser x medios. ¿Está bien? Acá está el ángulo normal y acá están sus mitades. Muy bien, entonces en el problema nos están pidiendo el coseno de x medios. Ya para acabar con el problema, lo voy a poner acá simplemente, el coseno de x medios. Y el coseno de x medios, sabemos nosotros que un coseno se calcula como cateto adyacente 1 menos tangente al cuadrado de x cuarta, ¿sí? Cateto adyacente, entre la hipotenusa, sería 1 más tangente al cuadrado de x cuarta. Pero nosotros felizmente hemos calculado este valor, ¿no? Tangente cuadrado de x cuarta. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Entonces el coseno de x medios va a ser 1 menos 1 medio sobre 1 más 1 medio. Operando esto, pues chicos, va a ser igual, arriba nos va a quedar 1 medio y abajo nos queda 3 medios. El resultado es 1/3. Entonces este viene a ser el resultado del problema. Quiero aprovechar al máximo cada problema que se resuelva en el canal, punto por punto en lo que se pueda, ¿no? Porque a veces se complica demasiado con el tiempo. Pero por ahí se pudo haber hecho un poco más rápido quizás el problema sabiendo las propiedades, pero espero que les sirva, ¿no? Para aquellos muchachos que recién están empezando y quieran analizar las cosas. Creo que les va a ayudar un poquito esto. Y bueno, si te gustó, te agradecería si dejas, ¿no? alguna reacción, un comentario. Y si crees que esto le puede ayudar a muchas personas, entonces te pido que lo compartas para que ellos también se ayuden. Y conmigo sería ya hasta un próximo video.